Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Doctor Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos acerca del páncreas endocrino. La agenda del día de hoy consistirá de hablar qué es el páncreas, su estructura, la histología del páncreas endocrino, hablar de sus células y secreciones, y luego hablaremos de la fisiología del páncreas endocrino. Comencemos por la estructura del páncreas. El páncreas es una glándula mixta, tanto endocrina como exocrina, y es fundamental para la digestión de las grasas. De esto se encarga su parte exocrina, y la homeostasis de la glucosa, y de esto se encarga su parte endocrina. Se conforma estructuralmente de islotes de Langerhans, que vienen a representar el 2% de la masa total pancreática, que viene a ser la parte endocrina, y los acinos, que vienen a ser la parte exocrina. Vemos aquí que el páncreas se constituye de una serie de partes. Tenemos el proceso unciforme, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Con respecto a la irrigación, depende fundamentalmente de ramas del tronco celíaco. Hay que recordar que el tronco celíaco tiene tres ramas importantes. Tenemos la arteria hepática propia, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. La parte del cuerpo y la cola las va a irrigar la arteria esplénica. Vemos aquí que da una serie de ramas, y entre las más importantes tenemos la arteria pancreática dorsal, que forma como un arco, y la arteria pancreática mayor. Luego, la arteria hepática propia va a dar origen a la arteria gastroduodenal, y esta a su vez va a dar origen a la arteria pancreático duodenal anterosuperior, pancreático duodenal anteroinferior. También a la pancreático duodenal posterosuperior y la pancreático duodenal posteroinferior. Y estas se van a unir por medio de la arteria pancreático duodenal inferior a la arteria mesentérica superior. Y con eso estaríamos irrigando la parte de la cabeza y el proceso unciforme. Con respecto al drenaje venoso, las venas pancreáticas y la vena pancreático-duodenal posterior-superior van a drenar a nivel de la vena esplénica, y la vena esplénica junto con la vena mesentérica superior forman la vena porta. Para poder ubicarse mejor, hay que recordar que las venas llevan el mismo nombre de las arterias, en este caso, así que discurren prácticamente en la misma disposición. La vena pancreático-duodenal anteroinferior y posteroinferior van a drenar a nivel de la vena mesentérica superior. La vena pancreático-duodenal anterosuperior va a drenar a nivel de la vena gastromental derecha y luego a la vena mesentérica superior. Entonces va a llegar todo el drenaje venoso del páncreas a la vena porta, y luego está al hígado, y finalmente a las venas suprahepáticas y la vena cava inferior, llegando así al lado derecho del corazón. Muy bien, ahora hablaremos acerca de la histología del páncreas endocrino. Comencemos con el islote de Langerhans. El islote de Langerhans viene a ser la estructura endocrina por excelencia del páncreas. Vemos aquí que tiene distintos tipos celulares. Entre las células importantes tenemos las células beta, que van a producir insulina, que tienen una disposición central a nivel del islote. Están las células alfa, que producen el glucagón, y las células alfa tienen una disposición mucho más periférica. Luego tenemos las células delta, que están entre las células beta y alfa y van a producir la somatostatina. Y luego tenemos las células F, que van a producir el polipéptido pancreático. En algunos textos también se le llama como células PP. Vamos a hablar de manera general de las funciones de estas hormonas para luego ver más a fondo sus mecanismos. La insulina es la hormona de la abundancia y se encarga de la entrada de glucosa en el músculo y tejido adiposo. El glucagón
en sí antagoniza la insulina, es decir, ayuda a que haya un incremento de la glucosa sanguínea. Y la somatostatina inhibe las secreciones de las células beta y alfa, es decir, inhibe la liberación de insulina y glucagón. Y el polipéptido pancreático estimula la secreción enzimática gástrica intestinal e inhibe la motilidad intestinal. Con respecto a la histología del páncreas endocrino, vemos aquí el islote de Langerhans, ¿no? La parte endocrina, y vemos que está rodeado de todas esas estructuras que vienen a ser acinos pancreáticos, que viene a ser la parte exocrina del páncreas. Ahora, con respecto a la irrigación, vemos que hay una arteriola que discurre en la parte central del islote. Esto es importante porque después esta arteriola va a dar origen a capilares, donde estos tipos celulares van a liberar sus hormonas para que lleguen finalmente a la sangre, y luego van a formar venas. Y estas venas son muy importantes porque la sangre venosa procedente de un tipo celular del islote de Langerhans va a bañar al resto de tipos celulares. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la sangre venosa procedente de las células beta también va a bañar a las células alfa y delta. Ahora hablaremos de la fisiología del páncreas endocrino. La insulina es una hormona peptídica producida por las células beta del islote de Langerhans. En su conformación, tiene una cadena A, una cadena B, que están unidas por dos enlaces disulfuro, y hay un tercero ubicado en la cadena A. Ahora, es importante comprender que como la insulina es una hormona peptídica, pues requiere de procesos de transcripción y traducción del ADN, es decir, formar un ARN mensajero y que este a su vez luego se traduzca en una proteína, ¿no? Que viene a ser la insulina. Entonces, en ese proceso en el que se sintetiza la insulina, cuando ya es liberada por exocitosis de sus vesículas, va a ser liberada junto con un péptido C. Y este péptido C es de suma importancia porque es indicativo de que la célula beta es la que hizo esa insulina. Es como decir la firma de la célula beta diciendo yo hice la insulina que está circulando en el cuerpo. Ahora, con respecto a la síntesis, y secreción de insulina por las células beta, tenemos que entender que el principal estímulo de liberación de insulina viene a ser la glucosa oral. ¿Por qué? Porque la glucosa oral a lo que ayuda es a potenciar la liberación de insulina porque hay liberación de incretinas, ¿sí? Esta liberación de incretinas ayuda mucho a una mejor liberación de insulina, y entre estas están el GIP, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el péptido similar al glucagón 1. Aquí vemos cómo es la secreción de insulina. Hay que considerar que, a nivel de la célula beta vamos a encontrar un transportador, el GLUT2, y este transportador de GLUT2 que ayuda a la entrada de glucosa a la célula beta por difusión facilitada, es poco afín a la glucosa. Es decir, solamente va a empezar a ingresar glucosa a la célula beta cuando haya una gran concentración de glucosa. Por ende, es lógico pensar que si es que estamos, almorzando o comiendo un plato en general rico en carbohidratos, pues se va a elevar mucho la concentración de glucosa sanguínea y por lo tanto será más sencillo que ésta ingrese a nivel de la célula beta. Entonces la glucosa ingresa por el GLUT2 a la célula beta y va a ser metabolizada por la glucosinasa a glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato hará su proceso finalmente de glicólisis, el ciclo de Krebs, y se generará ATP. Este ATP lo que va a hacer es cerrar estos canales de potasio dependientes de ATP, y por lo tanto se va a acumular el potasio dentro de la célula beta. Y esto va a generar la despolarización de la misma, lo cual abre canales de calcio, y el calcio es el que va a movilizar las vesículas que contienen la insulina, y por un mecanismo de exocitosis se va a liberar a lo que es a la circulación.
Una vez liberada la circulación, tiene que ir a sus tejidos diana, que son sobre todo el tejido adiposo y el músculo. Entonces, estos tejidos van a tener un receptor de insulina que está a nivel de su membrana y se compone de una subunidad alfa, una subunidad beta, y es un receptor asociado a tirosina sinasa intrínseca. Por lo tanto, la tirosina se autofosforila para llevar a cabo las acciones metabólicas que tiene la insulina. Claro que para que se dé esta autofosforilación, lo que tiene que pasar es que la insulina se una a la subunidad alfa del receptor. Una vez que se une, induce este cambio conformacional, los residuos de tirosina se van a autofosforilar y se van a llevar a cabo una serie de reacciones bioquímicas para que se lleven a cabo sus acciones. Ahora, tenemos que entender que hay fases de secreción de insulina. En una persona en ayuno hay una muy baja secreción de insulina, ¿no? Un nivel basal, y va a predominar el glucagón, porque el glucagón es el que mantiene los niveles de glucosa en la sangre. Pero una vez que tenemos ingesta alimentaria, se va a llevar a cabo una primera fase de secreción de insulina, que lo vemos aquí, que es un gran pico de liberación de insulina, que dura de 5 a 10 minutos y es un gran pico producto de que, como ingerimos glucosa oral, participan las incretinas y por ende estas potencian mucho más la liberación de insulina, como habíamos dicho. Y luego vemos que se reduce la concentración de insulina y luego viene una segunda fase que es sostenida y dura 2 horas aproximadamente. ¿Ok? Esas vienen a ser las dos fases de secreción de insulina. Y es importante ya hacer un poquito de correlación que esta fase 1 se va a perder en pacientes que tienen diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque en estos pacientes también hay un componente de disfunción de las células beta y adicionalmente hay que considerar que en estos pacientes no funcionan adecuadamente las incretinas. Hay un efecto incretina anormal que hace que se pierda esta primera fase. ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Bien, la insulina es la hormona de la abundancia, por lo tanto, lleva a acciones anabólicas. Es decir, vamos a generar reservas para posteriormente usarlas para generar energía. Habíamos dicho de que ayudaba a la captación de glucosa en los tejidos, como es el músculo estriado, ¿no? Esto incluye el músculo esquelético y el cardíaco, el tejido adiposo, ¿sí? ¿Y cómo va a generar esta captación de glucosa? Pues va a traslocar un transportador muy importante que es el GLUT4. Y el GLUT4 va a permitir la entrada de glucosa en estos tejidos. Luego, incrementa la síntesis de glucógeno, ya que estimulará la actividad de la glucógeno sintasa. Luego tiene efectos mitógenos, como es la maduración y crecimiento de los tejidos diana, ¿no? El tejido adiposo, el músculo estriado, y ayudará también a esto por medio de la síntesis de proteínas. Luego estimulará la lipogénesis, es decir, van a haber mayor formación de triglicéridos. Y esto se lleva a cabo gracias a la actividad de la acetilcoenzima A carboxilasa. Luego inhibe la lipólisis, es decir, inhibe la degradación de triglicéridos, justamente para que todo vaya a favor de la lipogénesis. Y esto se va a llevar a cabo gracias a que la insulina inhibe la lipasa hormonosensible. Luego, tiene un efecto de regulación a la baja de su receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez la insulina se une a su receptor, este receptor, luego de realizar sus acciones biológicas, es internalizado junto con la insulina y degradado. Así que en una persona que empieza a ver una mayor liberación de insulina, pues van a haber muchos menos receptores que en una persona que no suele tener hiperinsulinemia. ¿Sí? Y esto también es muy importante para lo que es la patogenia de la diabetes mellitus. Luego estimula la ATPasa de sodio y potasio, por ende, a lo que ayuda también la insulina es la internalización de potasio en los tejidos. Por ende,
También se suele usar como tratamiento de personas que tienen hipercalemia, es decir, incremento del potasio. Se les brinda la insulina y eso permite la internalización del potasio y mantenerlo en sus valores normales. Y también inhibe la cetogénesis, ¿sí? O sea, inhibe la formación de cuerpos cetónicos que también pueden ser sustratos energéticos, pero los cuerpos cetónicos se hacen a base de los ácidos grasos, pero como la insulina también estimula la lipogénesis, pues no habrán los suficientes ácidos grasos como para que se dé la cetogénesis. Ahora, el glucagón es producido por las células alfa, es también una hormona peptídica y la hormona de la inanición, entonces antagoniza a la insulina. Su segundo mensajero en los tejidos diana es el AMP cíclico, es decir, tiene igual un receptor a nivel de la membrana de sus tejidos diana, y este receptor está acoplado a proteína GS, y por ende su segundo mensajero será el AMP cíclico. También es importante recalcar que el glucagón estimula la síntesis de insulina por medio de una proteína GQ, ¿ok? Es decir, cuando uno libera glucagón, el glucagón también ayuda a la síntesis de insulina. ¿Cuál sería la lógica de esto? Pues el glucagón lo que va a hacer es incrementar la glucosa sanguínea, pero necesitamos que posteriormente esta glucosa llegue a los tejidos. Por ende, requiere de la síntesis de insulina para que esa glucosa posteriormente sea internalizada por el tejido adiposo y el músculo estriado. Tiene un efecto predominante en el hígado, ¿sí? También es estimulante de la gluconeogénesis, es decir, va a ayudar a utilizar muchos sustratos para poder generar mayor glucosa. Aquí vemos, por ejemplo, que estimulará la movilización, por ejemplo, de aminoácidos para que estos posteriormente sean convertidos a glucosa, degradará el glucógeno, ¿no? Por eso decimos estimulante de la glucogenólisis, ya que estimulará la glucógeno fosforilasa. Y esta fosforilasa ayudará a que posteriormente este glucógeno se convierta en glucosa y sea liberado a la circulación. Y también es estimulante de la cetogénesis. Es decir, literalmente antagoniza por completo a la insulina. También tenemos que entender que es estimulante de la lipólisis, ¿ok? Y esto se lleva a cabo gracias a que estimula la lipasa hormonosensible. Muy bien, esta sería la bibliografía que consulté para la realización de esta presentación. Espero que les haya servido. Muchas gracias.